Desde la Secretaría Jurídica Distrital les damos la bienvenida al podcast La Voz Jurídica, un nuevo espacio creado para ustedes en el que tendremos expertos hablando de temas de coyuntura nacional y distrital desde una visión jurídica. Hola, soy Fabio Estrada Valencia, asesor de despacho de la Secretaría Jurídica Distrital. Les doy la bienvenida a mis invitados y por supuesto a ustedes, los oyentes y las oyentes. El tema que nos convoca el día de hoy es el famoso debate entre Hart y Dworkin acerca de la aplicación de los principios y las reglas en el derecho. Para este gran tema tenemos a unos invitados muy especiales, al profesor Gonzalo Ramírez Cleves y al doctor Iván David Márquez Castelblanco, quienes discutirán algunas preguntas que tenemos para este interesante tema y sobre todo la importancia que este tema tiene para los funcionarios y las funcionarias de la Secretaría Jurídica Distrital de cara a las decisiones que deben adoptar el día a día. Bueno, muy bien, entonces empezamos con nuestro primer invitado, el profesor Gonzalo Ramírez Cleves, quien es experto en esta temática que nos convoca el día de hoy. Bienvenido, profesor Gonzalo. Nos gustaría en primer lugar escuchar un poquito acerca del contexto de este debate entre Hart y Dworkin y en últimas también que nos pudiera indicar un poco en qué consiste este debate como para iniciar la conversación. Gracias por la invitación a la alcaldía y este espacio, a Iván, a Fabio. Pues bueno, el debate se enmarca dentro de un debate típicamente anglosajón, ¿no? Estos dos autores, el uno es inglés, Herbert Hart, el otro es estadounidense, Ronald Dworkin. Está basado sobre todo en cómo debe ser entendido el derecho y aplicado el derecho. Es como la gran pregunta de la filosofía del derecho, es ¿qué es el derecho? Y estos dos autores se encargan de dar algunas explicaciones. Entonces Hart tiene el libro que se llama El concepto del derecho, y en ese libro él critica principalmente a Austin, que es un autor del siglo XIX, para decir que el derecho no solamente lo que considera que son pues una serie de órdenes respaldadas por amenazas proferidas por una autoridad. Y lo que dice él es que además de esto, que sí las hay, que serían normas primarias, hay unas normas secundarias, que son normas que crean sistemas jurídicos complejos. Entonces si uno mira, bueno, puede haber una norma del derecho penal, el que matara a otro tendrá una pena de prisión, de tanto a tanto, es una norma primaria, pero las normas secundarias son normas sobre el mismo derecho, como normas que tienen que ver con el cambio del derecho, con la idea de también cuáles son las autoridades competentes para crear normas y las normas de reconocimiento. Esa es la gran labor de Hart, es decir, que hay unas normas secundarias, además de las primarias, pero Dworkin en distintos libros, ¿no? que eran más bien artículos, ¿no? Principal, que fueron compilando, ¿no? y finalmente dio lugar a ese Take the Right Seriously, de los derechos en serio, pues empezó a decir, mire, además de estas normas primarias y secundarias, hay algunos casos dentro de la jurisprudencia norteamericana en donde se aplican o lo que él empezó a llamar, digamos, principios, además de reglas, que esa es la idea, o pues también una serie, digamos, de políticas públicas que son los que los jueces o operadores jurídicos toman y que no son propiamente normas ni primarias ni secundarias, y pone ejemplos. Entonces, Ricks versus Palmer, un nieto que asesina a su abuelo, según la norma de herencias de los Estados Unidos, el nieto pues tendría que recibir la herencia, a pesar de haberlo matado, pues no hay ninguna norma dentro del derecho estadounidense de la época en que dijera que este nieto era indigno. Y entonces los jueces decidieron aplicar un principio para decir este caso, nadie se puede favorecer de su propio dolo, y por lo tanto no le dieron la herencia.
Y hay otros casos que toman, ¿no? Un señor también que compra un carro para su mujer y finalmente ese carro, cuando lo empieza a conducir, el caso es Henningsen versus Bloomfield de 1960, pues se le daña el timón, se estrella y él quiere una reparación por el daño, pero el contrato en esa época de venta del vehículo dice que no tiene por qué pagarle nada, y a partir de un principio también que se toma por parte de los jueces, no el contrato que había firmado, resuelven el caso a favor del señor. Y así va buscando casos, ¿no? Dentro de la jurisprudencia norteamericana, incluso Brown versus Board of Education, ¿no? El caso también de la segregación racial, y si los niños negros pueden ir a colegios de blancos, también lo resuelven con un principio que nadie puede ser discriminado a partir de su color, ni de su sexo, ni de su orientación sexual, ¿no? Empieza también a establecerse esta idea, y lo que Dworkin concluye es, además de las reglas, que pueden ser primero, hay unos principios, y hay unos elementos políticos que pueden tomarse para decidir, simplemente descubre eso. Y esa es la controversia, es decir, mire, su teoría Hart es incompleta. Su teoría no tuvo en cuenta que también hay una serie de principios, además de las reglas, ¿no? Muchas gracias, profesor Gonzalo Ramírez. Le damos ahora la palabra a nuestro subsecretario jurídico distrital, que también quiere hacer unos comentarios acerca de este interesante tema. No, digamos, sin lugar a dudas, ese es uno de los debates creo que centrales en el siglo XX en materia de derecho, precisamente el concepto sobre el derecho y particularmente cómo se aplica ese derecho. Yo creo que evidentemente de alguna u otra forma desemboca ese debate también tradicional propio del derecho entre el juspositivismo y un poco el justnaturalismo, con los debates que eso puede llegar a tener, porque yo creo que evidentemente una teoría, y además una teoría que uno considera que debe ser pues, científica, pretende explicar un fenómeno. Los teóricos del derecho y los filósofos del derecho pretenden explicar qué es el derecho, ¿cierto? Entonces un poco pues la teoría de Hart, evidentemente que empieza siendo evidentemente con una lógica además dialéctica, ¿cierto? Con un maestro histórico del derecho británico que sería Austin, pues precisamente es criticar la forma en que Austin entiende que solamente, dice en su célebre libro, que pues las normas básicamente son aquellas que están sometidas a una protección basada en que, dice él ahí en su obra, de una forma creo que poética, que un mal los visitará, es decir, un mal lo visitará a usted. Entonces, lo que comienza un poco a darse de cuenta Hart, y creo que es muy valioso, es que no solamente existen ese tipo de normas. Miremos, por ejemplo, en normas secundarias, todo aquel conjunto de normas que no están basadas en una redacción legislativa como esa, la clásica redacción de, digamos, una norma prescriptiva y una norma sancionatoria, sino que incluyen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con normas dispositivas o normas competenciales. Esas normas no cumplen esa fórmula. Entonces, claro, la teoría de ese John Austin era una teoría incompleta para explicar qué era el derecho, o era incompleta, por ejemplo, frente a todas las reglas de hermenéutica. Nosotros tenemos reglas que dicen cómo se interpretan otras reglas, ¿cierto? Esas no cumplen la fórmula de norma prescriptiva y norma sancionatoria. Entonces, claro, ahí hay unos, digamos, unos elementos, unos baches donde se comienza a criticar. Pero ahí aparece, creo que hay otro Austin que es interesante traer a colación. Los dos se llaman John Austin, ¿cierto? Pero los separa un siglo de historia. Es el filósofo del giro lingüístico, digamos, un filósofo que compartió cátedra, por ejemplo, con Ludwig Wittgenstein, que es uno de los filósofos de la teoría del habla, que, por ejemplo, trae el concepto performativo del habla, ¿cierto? Es decir, el lenguaje es performativo. No solamente dice descriptivamente qué son las cosas, sino también nos dice, más que nos dice, hace. O sea, se hace diciendo, ¿no? Tiene un texto muy famoso relativo a cómo hacer cosas, cómo decir cosas haciendo, o cómo hacer cosas diciendo, ¿cierto? Es decir, y entonces es lo que dice, no, lo que diferencia una norma no es la simple idea de ese otro Austin, ¿cierto? Toma esta idea Hart. No es la simple idea de que está respaldada por ese mal que lo pueda usted visitar, sino adicionalmente
hay una carga importante que es cómo el legislador establece obligaciones. Y entonces un poco Hart se hace esta pregunta y dice, ¿qué diferencia entonces el concepto de derecho de Austin? ¿Qué diferencia al ladrón que le obliga a una persona en la calle a que le entregue la billetera? Porque eso es, usted le está imponiendo a otra persona que haga algo. Entonces eso es derecho. No, eso no puede ser derecho, ¿cierto? El derecho tiene otros contenidos. Evidentemente no hay que desconocer que Hart es un sucesor, un seguidor de toda una escuela de pensamiento positiva, ¿cierto? Positivista, claro, con otros elementos. Ahí es donde yo creo que también en esta misma lógica, que es más o menos dialéctica, aparece Ronald Dworkin y dice, bueno, también la teoría de el profesor Hart no es que esté equivocada, o sea, no es que lo que él está diciendo no esté bien, es que es incompleta, le falta un pedazo, porque solamente le está viendo normas tipo regla, y no está viendo una cosa que se llama norma tipo principio, que tiene sobre todo una redacción diferente, que es más abstracta, por ejemplo. Evidentemente, como muy bien lo decía el profesor Ramírez, el concepto, digamos, el contexto es muy importante. Si lo hablamos en una lógica en un contexto anglosajón, pues sabemos allá que no hay, digamos, constitución en el sentido en que las entendemos nosotros, o como se entiende, por ejemplo, en Estados Unidos, como una constitución, digamos, escrita. Allá pues está la célebre fórmula de que, digamos, no pueden haber normas inconstitucionales porque la Constitución es el Parlamento, ¿no? Lo que el Parlamento dice que es derecho. Pero en nuestro contexto, creo yo, ya digamos aterrizando un poco a nuestro caso, la teoría de Dworkin tiene una enorme vigencia y se adapta, se acopla muy bien a nuestra naturaleza relativa a constituciones que han venido incluyendo fórmulas muy amplias de principios que no cumplen esa lógica de la regla, ¿cierto? Del all or nothing error, ¿cierto? Que es un poco la idea para diferenciar una regla de un principio. La regla se aplica en todo o nada. Ponías el clásico ejemplo de el homicidio, ¿cierto? Una persona o mata o no mata, uno no puede medio matar, ¿cierto? O sea, no está en la mitad. Los principios no van de esa forma, ¿cierto? Los principios, primero, tienen una técnica de redacción legislativa que además si uno lo mira desde la Constitución, yo siempre traigo este ejemplo cuando hablo de Dworkin y digo, vayan y miren un video que hay en YouTube sobre el debate que había en la Asamblea Nacional Constituyente Colombiana sobre, por ejemplo, el principio relativo a si tenemos un Estado teísta o un Estado, digamos, aconfesional. Entonces uno ve las dos partes, ¿cierto? Las cargas políticas que ganaron las elecciones en la Constitución, en la Asamblea Nacional Constituyente, y al final de ese video, que es ese debate, llegan a una fórmula intermedia, que es una fórmula, y así pasa con los demás, es simplemente un ejemplo, pero se puede ver con cualquier otro principio. Es una especie de regla emplazatoria, ¿cierto? Que deja el debate un poco dado a temas posteriores, porque los principios requieren ese nivel de abstracción para que puntos políticos contrarios puedan llegar a un mínimo, ¿cierto? Y entonces eso quiere decir que no podemos fijar una regla, sino podemos estar todos de acuerdo en que el derecho a la igualdad debe existir en un país, pero ese derecho a la igualdad, ¿cómo se concreta de forma específica? No vamos a llegar a un acuerdo, porque yo tengo una postura conservadora, usted liberal, ¿cierto? En esa época, eso requería una técnica legislativa diferente. Yo creo que el gran descubrimiento de Dworkin es decir, mire, aquí están apareciendo unas normas jurídicas que no tienen la fórmula simple, digamos, del positivismo que está aquí detrás, ¿cierto? Que está detrás de todo esto, que es una fórmula muy propia de la lógica, ¿cierto? Muy propia de lo que es para nosotros encuadrar jurídicamente. Aquí ya nos toca hablar de distinguir, toca argumentar, ¿cierto? Toca discutir esos contenidos que son mucho más abstractos y que tienen, por supuesto, un contenido más filosófico. Y evidentemente habrá que decir por ahí moral, ¿cierto? Es decir, el principio incluye unos elementos de moral que complican muchísimo la columna vertebral de la teoría positivista, que es la clara separación entre la moral y el derecho. Y ahí, pues claro, esto se complejiza muchísimo más. Y con esto podría concluir. Evidentemente hay muchas cosas más que decir, sobre todo el tema de la posibilidad del juez de tomar decisiones. Ahí está la célebre discusión entre el juez Hércules y el juez Hart, que creo que algo diremos ahora. Muchas gracias, estimado subsecretario. Muy interesante esta discusión. Me gustaría plantearles otro punto de debate también en relación con
la distinción entre principios y reglas, y es el siguiente. ¿Ustedes consideran que solamente hay lugar a aplicar los principios cuando hay un vacío normativo, cuando hay una laguna en el derecho, o cuando una norma no es clara, y en esos casos aplico el principio, por decirlo así, de manera subsidiaria? ¿O ustedes considerarían que los principios siempre deben aplicarse así existe una norma, así existe una regla clara, así no haya vacío, y el principio ayude a ilustrar el alcance que uno le debe dar a esa norma tipo regla? Lo digo pues porque hay muchos teóricos que consideran que cuando la norma es clara y está definida muy bien, pues ahí es lugar a aplicar la subsunción de la, digamos, lo que prevé la norma, aplicarlo al caso concreto, y no hay lugar a aplicar los principios. Pero también hay quienes consideran que de todas maneras, así la norma tipo regla sea clara, el principio también sirve para ilustrar el alcance que se le puede dar a esa norma tipo regla. Entonces me gustaría saber si tienen alguna opinión al respecto. Bueno, muchas gracias. Buena pregunta. La pregunta es difícil, como lo de hard cases, casos difíciles y casos fáciles, porque en realidad Dworkin, como pues explicaba, no toma su teoría a partir de una teoría abstracta, sino una teoría empírica, que es los casos. O sea, dice, pues, lo que estoy viendo es que hay unos casos en donde los jueces han decidido a partir de unos principios o de unas políticas públicas y no a través de las reglas. Esto simplemente lo estoy mostrando. ¿Cuál es la posición con relación a que esto suceda? Y que el derecho puede estar integrado por normas que, digamos, por una serie de elementos que no estén dentro del derecho positivo, como decía Iván, es decir, unos principios que pueden ser jurídicos, como estos brocardos, ¿no? Nadie se puede favorecer por su propio dolo, pues es casi, no sé de dónde, del derecho romano, no sé dónde verlo aquí en la tradición del civil law, pero pues es un principio que puede estar relacionado con algo jurídico, ¿no? Pero en último sí tiene un elemento de moralidad, como decías también, de decir, bueno, eso está mal que se le dé la herencia al nieto que asesina al abuelo, como no hay una norma que impida que se le pueda desheredar, pues utilicemos que fue lo que finalmente pensaron los jueces. O sea, esto no está bien, y hay una especie como de preocupación que generaría, o aplicamos la norma estrictamente o miramos a ver qué hacer para resolver esto, algo que no nos guste y que el legislador no previó, y entonces utilizaron ese principio, y eso pasó. Y lo que trata de hacer Dworkin es, mire, esto puede llegar a pasar. Pero también en este otro texto que tú también referenciabas, Iván, ¿no? Sobre la idea de qué otro debate hay. Hay un debate pues famoso, el de cómo deciden los jueces o los operadores jurídicos, ¿no? A través de la idea de que, y pone el caso Hart, hay una norma que aparentemente es clara: no pueden circular vehículos en el parque. Y dice, pues sí, la norma es clarísima. Pero se empieza a preguntar, ¿pero qué se entiende por vehículos? ¿Son los vehículos también, no sé, las patinetas? ¿Son vehículos, por ejemplo, las bicicletas? ¿Son vehículos ahorita, no sé, un coche, una señora que lleva un coche con un niño es un vehículo? ¿O solamente son los automotores, digamos, que pueden tener una velocidad, que de pronto el legislador pensó en eso? Entonces él dice, en este tipo de casos que parecen lingüísticamente fáciles, se vuelven difíciles, porque vehículo significa muchas cosas, y el juez puede decidir de diferentes maneras. Y de pronto pues ahí utilizaría algunos elementos sociológicos del objetivo que tiene la ley para resolverlo, decir, no, pues los que sean peligrosos, los que no vayan rápido, que puedan causar un daño, y los otros pues sí pueden circular en el parque, o puede usted tomar otra posición en cualquier tipo de vehículo, porque pues el legislador no distinguió
Con lo cual Hart diría, el juez o el operador jurídico puede tener distintas respuestas y pueden ser todas correctas. En cambio, Dworkin diría no. El juez, que sea un juez, en este caso lo llama Hércules, como dijiste, debe tener la posibilidad de abarcar todas las posiciones que se tengan en torno a la idea de derecho, y ahí estaría ya entrando en la idea de derecho como justicia e incluso elementos morales, y teniendo en cuenta todas las interpretaciones posibles de lo que puede ser esa regla en este caso, pues decidir de una sola manera. Una sola respuesta es la correcta, no varía. Esa es otra polémica. Hart lo critica, digamos, en estos libros, en un libro que se llama, o en un artículo, en The Nightmare and the Noble Dream, la pesadilla y el sueño noble, el noble sueño, en donde dice, y empieza a utilizar varios autores para finalmente decir que la tesis de Dworkin refleja una tradición jurídica que es la de los realistas jurídicos estilo Roscoe de Pound, en donde justamente este tipo de realismo sí dice que hay una sola respuesta, pero esto es una ilusión. Más bien él diría que hay otros tipos de realistas como Holmes o Llewellyn, que dice que en realidad el juez puede decidir de distintas maneras, y lo que tiene que hacer uno como teórico es ver cómo va a resolver el juez y predecir su decisión, en lugar de estudiar principios, reglas y todo esto. Es más bien como decir, juez, vamos a ver cómo ha decidido ese juez en otros casos, cuál es su ideología, cuáles son sus criterios, digamos, de decisión, para adivinar o predecir. Eso es el realismo, digamos, crítico de Holmes en la senda del derecho, y lo que está haciendo Dworkin es un realismo de tipo, digamos, esa es la pesadilla, y el realismo de Dworkin se parece más al de Pound, que es el realismo del noble sueño. Entonces, en realidad la pregunta es difícil de responder sobre esa base, en que los principios pueden estar ahora en una constitución. El principio de la igualdad es un principio, el principio de la dignidad de la persona humana, el principio, del libre desarrollo, porque no son normas que tengan una consecuencia jurídica directa. El operador jurídico, que puede ser un juez o alguien que esté, digamos, en la administración pública, pues puede utilizarlos porque están en una norma. El problema va a ser si no lo están, que es en los casos que él detalla, que no están. Nadie se puede favorecer sobre su propio dolo. Una idea que si uno la tiene por idea, pues en alguna parte de su estructura jurídica se la enseñaron de pronto en el derecho romano, pero es que no está en ninguna norma que se tenga que utilizar. Y traer unos elementos que no estén normatizados es lo problemático para una visión positivista, porque si no están en ninguna norma, pues entonces, ¿por qué usted va a utilizar esta serie de elementos no jurídicos en cambio de la norma, que en este caso es clara? El problema ahora es que nosotros tenemos muchos principios, no digamos el problema, sino lo que complejiza la decisión, al menos en los sistemas jurídicos, digamos, de civil law, el nuestro, es que ya los principios pues están casi en todo lado positivizados, y incluso chocan entre ellos, ¿no? Y se tiene que utilizar a veces teorías de la ponderación, etcétera, para ver cuál es el que pesa más, o puede chocar un principio y una regla, y entonces cuál utiliza. Y ahí pues, desde el punto de vista, no sé, Dworkin no lo dice, pero finalmente ya hay muchos principios introducidos dentro de las normas positivizadas. El problema va a ser, y si no está, ¿podría yo utilizarlo? Dworkin no dice que, pues, digamos, o si lo dice, mira, lo han utilizado, ¿no? Lo han utilizado, y un juez, Hércules, debería pues tener en cuenta también esos elementos. No, perfecto, yo quiero empezar desde ese punto, antes de contestar la pregunta que nos hace el profesor Fabio, porque sí, digamos, en efecto,
ese es el problema, ¿no? Es decir, pareciera que ya se abre mucho. Yo creo que es indiscutible que el positivismo en sus, digamos, en sus formas, siglo XIX, ¿cierto? O mejor, el positivismo que de alguna u otra forma es propio de la codificación francesa, ¿cierto? Que tiende esa idea de que el derecho y el legislador es capaz, omnisciente, digamos, de cubrir con el plexo jurídico todos los problemas de la sociedad. Evidentemente es insuficiente, y un poco la respuesta de Dworkin, que tiene una larga tradición, pues sí nos resuelve eso de alguna forma, porque nos dice, en cualquier caso habrá una mejor respuesta posible a los problemas si usted utiliza los principios. En Colombia tenemos una cláusula que más o menos nos puede resolver eso. Nuestra Constitución dice que los principios generales del derecho también se pueden utilizar. Entonces ahí es donde uno puede traer el nemo auditur propio en turpide alego, entonces nadie puede alegar su propio dolo y culpa. Pero claro, eso es abrir, eso es todo lo que no querían hacer los positivistas. Entonces claro, en ese problema sí nos encontramos ahí, y yo creo, sin lugar a dudas, que eso también requiere un buen ejercicio, yo creo que de dogmática, de interpretación, para que esto no se vuelva el problema de que cualquier juez en cualquier momento, yo sé que este es otro debate, pero digamos, sale de ahí. Hay un texto que yo creo que refleja muy bien lo que decía el profesor Ramírez Cleves de Luigi Ferrajoli, que se llama Constitucionalistas Principialistas, Constitucionalistas Garantistas. En el fondo la premisa de Ferrajoli es, ojo, los que se dicen principialistas son positivistas, porque es que están hablando de principios que están positivizados en la ley. Que la Constitución tiene el principio de igualdad y tiene el principio de dignidad humana y tiene unos principios con los que finalmente se toman las decisiones. Eso es derecho positivo. Otra cosa es que eso signifique que yo tenga que hacer un trabajo diferente. Evidentemente Ferrajoli toma una postura garantista en la cual considera pues que el principio, como es entendido desde Dworkin y ya con los avances de otros autores como Robert Alexy, pues es una lectura equivocada del derecho, ¿cierto? Que rompe las garantías, y entonces lo que hace es que deja de lado la importancia de la regla como un control hacia el ejercicio del poder, una lógica además muy propia del realismo. Entonces yo creo que ese debate que plantea el profesor es muy importante. No obstante, yo sí creo que es valiosísimo el aporte de Dworkin, porque de todas maneras la propuesta de Hart sí era una propuesta que es la discusión, yo creo, central de cualquier debate de hermenéutica jurídica. Si uno finalmente termina aceptando que el juez puede decidir básicamente discrecionalmente los casos difíciles, ¿cierto? O la pluralidad de interpretaciones que se pueden derivar de una norma, casi que a su fiel, real, buen saber y entender, pues yo pienso que eso nos deja en una mala forma. Por lo menos, desde una posición como la de Dworkin, yo creo que el juez está obligado a hacer una buena argumentación, es decir, a sustentar por qué se decanta por una línea o por otra, de acuerdo con principios. Entonces ahí contestaría yo la pregunta del profesor Fabio. Es decir, si los jueces, cuando la regla es clara, yo eso lo debato. O sea, que la regla es clara, será el primer debate para hacer tu pregunta. Tienen que ir a principios, yo creo que siempre hay que ir a principios. Y yo creo que este es un debate que uno lo puede llevar atrás a un autor que a mí me gusta mucho, que es Jhering. El segundo Jhering, sobre todo, no el primero, sino el segundo Jhering. El segundo Jhering dice, es que el derecho es un organismo, y es un organismo que cumple funciones. Es decir, uno no puede ver el derecho simplemente como un conjunto de normas, ¿cierto? Claras, ¿cierto? Que dicen qué se debe hacer o qué no se debe hacer como consecuencia de una sanción, ¿cierto? Como con consecuencia de una sanción, y punto. No, el derecho cumple unas finalidades, ¿no? Es decir, hay toda una tradición de la teleología desde Aristóteles, de que las cosas tienen finalidades, el derecho cumple una finalidad. Entonces, si uno mide una norma, digamos, de una forma casi que exegética o la desconecta del sistema y le quita la finalidad hacia la que va, pues entonces uno termina tomando unas decisiones que, digamos, rompen la lógica propia del derecho, lo que busca el derecho. Yo creo que esa tradición, no sé hasta qué punto, ahí sí soy ignorante en eso, no sé hasta qué punto habrá conocido Dworkin a Jhering, son tradiciones diferentes, sin lugar a dudas. La de la dogmática alemana con el derecho anglosajón, no es que sea, digamos, la misma tradición, pero ese fondo de justicia está en los dos.
sea, los dos están diciendo, ojo, el derecho va a algo. ¿Qué son los principios? Bueno, los principios nos ilustran qué es ese concepto de justicia. Es decir, ¿hacia dónde va el derecho? El derecho tiende hacia la igualdad. Entonces, si yo tengo un caso difícil y tengo dos interpretaciones y una interpretación favorece mejor una igualdad material que otra, pues ¿cuál escojo? La que favorece la igualdad material. Entonces, yo creo hoy día, sin duda, que los jueces, más allá de que la norma sea clara, que no debatí eso, pero lo pongo que hoy día que uno diga que una norma es clara, eso es muy difícil, ¿cierto? Hoy día que uno diga que eso es exacto, no, todo se presta a interpretaciones, más aún cuando el derecho además va cambiando, la comprensión de las palabras va cambiando, ¿no? Es decir, hablar de una norma clara que pudo estar redactada en el Código Civil y que en Colombia puede tener 150 años, digamos, del antiguo Código de Cundinamarca, que fue el que finalmente se adoptó, si no me equivoco. Decir que la norma es clara cuando las palabras que se usaban ahí tenían una comprensión diferente es muy difícil. Es decir, esa idea de que, yo creo que es una idea muy positivista, decir, no, la norma es clara, como el juez es la boca del derecho porque el legislador es capaz de redactar perfectamente la fórmula que resuelve el tema y entonces usted lo único que tiene que hacer es subsumirlo. Yo creo que eso es equivocado y creo que la única forma hoy día auténticamente acertada de interpretar es conforme a principios. Es decir, hay que ver hacia dónde van, qué bienes protegen esas normas y hacer que esa interpretación sea conforme, hoy lo decimos nosotros, interpretación conforme a la Constitución, pero en el fondo es una interpretación conforme a principios y creo que el que abre en gran parte ese gran debate para nosotros en el siglo XX es Don. Muchas gracias, estimado subsecretario. Yo también estoy de acuerdo con la postura que acaba de plantear, en el sentido en que así la norma tipo regla sea clara y pueda resolver el caso concreto a partir de una lectura literal, aún así se debe acudir también a los principios para ilustrar el alcance que se le debe dar a esa norma. Y esto pues se relaciona sin duda alguna con la interpretación constitucional que los funcionarios, las funcionarias, los operadores jurídicos, los jueces deben darle al sistema jurídico. Como muy bien lo anotabas, pues las normas no son unas reglas aisladas, no son unas reglas escritas sin ningún contexto, sino que las normas se producen en un contexto determinado y forman parte de un sistema jurídico. Luego debo tener en cuenta los principios que inspiran ese sistema para fijar el alcance de esas normas. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y tenemos que cerrar este interesante debate, a pesar de que todavía hay varios puntos que podríamos discutir acerca del debate entre Hart y Dworkin. No sin antes quisiera destacar la importancia de este tema que hemos trabajado hoy para las funcionarias y los funcionarios que trabajan en la alcaldía, bueno, que trabajan en el distrito y en general para todos los operadores jurídicos. Este debate se mantiene vigente, como lo anotó el profesor Iván David. Uno todavía observa casos, digamos, de operadores que se ciñen única y exclusivamente al tenor literal de la norma y llegan a interpretaciones que pueden terminar desconociendo derechos fundamentales, principios constitucionales o interpretaciones aisladas de la norma, que en últimas implica como mantener ese esquema positivista, normativista, en donde se parte del supuesto que el derecho o el sistema jurídico no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con los principios, y la invitación es a todos los funcionarios y las funcionarias a que reflexionen en sus decisiones acerca de la importancia de tener en cuenta también los principios. Por supuesto, depende de cada caso concreto la solución que se quiera brindar. Bueno, muy bien, entonces con esto finalizamos este interesante podcast. Le damos las gracias al profesor Gonzalo Ramírez Cleves, al subsecretario jurídico Iván David Márquez. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @jurídicadistri. En Facebook y en YouTube estamos como Secretaría Jurídica Distrital.
Gracias por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad.